Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos al Círculo de Cultura Pop, que es organizado por la Biblioteca del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Soy Lourdes Gamboa y a nombre de la biblioteca le damos la bienvenida. Y estamos aquí, aparte de mí, están mis compañeras Cielo y Ruth Medina, y en el lado virtual está nuestro compañero Samuel. Hola, Samuel. Hola, ya es que de repente... ¿Cómo estás? Bien. ¿Listo para comentar el libro? Sí. Que ya me dijiste que vas bien adelantado. Es que... ¿Ya se quedó con el libro? Sí, ya se emocionó. Yo también. ¿Tú ya lo leíste? No, todavía no. Pero sí, más adelantado. Pusimos en el calendario. Y bueno, porque es una autora jalisciense. Siempre pues, hemos leído varias autoras. Son de las pocas escritoras de esa época. Leí en internet que fue la primera que escribió una novela. Bueno, es una novela de romanticismo. Desde el título pues ya me llama mucho la atención porque pues también habla de una mujer, y para la época de 1887, que es cuando se escribió el libro, pues la mujer no era vista todavía como un ser humano, no sé, era más bien vista desde mi punto de vista como un objeto, un adorno, una máquina de hacer niños. Entonces, ya desde ese nombre, de la hija del bandido, wow, se me hizo muy interesante, y cuando vi que ganó, pues me dio mucho gusto. Y yo tengo aquí que María del Refugio fue en donde sus padres fueron Antonio Barragán Sánchez y María Francisco Carilla Aguilar. Sus abuelos paternos fueron Rafael Barragán y Micaela Sánchez, siendo originarios del Valle de Cotija. Los maternos, Vicente Zenón Carrillo de Sobrevete, Zacatecas, y Guadalupe Aguilar de Tecalitlán, Jalisco. Dice que del matrimonio entre Antonio y María Francisca hubo 3 hijos, 2 de los cuales murieron. Y nació el 27 de febrero de 1843 en Tonila, población inmensa en la región sur de Jalisco, surcada por las laderas, valles y zonas boscosas, bañadas por ríos, arroyos, manantiales, a la sombra del volcán de Colima. De arraigada tradición agrícola, ganadera y culinaria. Yo busqué algunas imágenes de Tonila, porque yo nunca he ido a Tonila, a pesar de que busqué en Google y estamos a 2 horas. Y ¿no puedes poner las imágenes, por favor? Sí, las imágenes. Sí, los links de las imágenes. Sí. ¿Tú has ido a Tonila, Cielo? No, tampoco, no la conozco. ¿Tonila? Tonila. ¿Tú, Ruth? No, tampoco, nunca he ido a Tonila. He ido a Ciudad Guzmán, sí la conozco. Sí conozco Ciudad Guzmán, ya es que vivió mucho tiempo allí. Sí. Pero... Ah, no, ese es el libro. Y yo trabajaba, no, ese es otro libro, no te los mandé las imágenes. No. Pero bueno, si puedes poner imágenes de Tonila. Se ve, hay una imagen que se ve bien padre, donde se ve la calle y al fondo se ve el Padre. Sí, de hecho, sí. Yo también me puse a investigar en los mapas de Google y me di cuenta que Tonila pues, está ubicado como en el centro, entre Guadalajara, Ciudad Guzmán,
el volcán, o sea, como que todo está así alrededor de Tonila. Mira, y la segunda fotografía precisamente, no la otra, la anterior. Esa se me hizo bien padre. Ah, qué padre. Se ve- Ahí le sobran los postes, ¿no? Pero imagínense en ese tiempo, y empedrado o con tierra, pues. Sí, Mira, de hecho esas casas de adobe todavía. todavía. Yo hace mucho tiempo trabajé en la central, en una línea que llevaba a un pueblo, se llama Sur de Jalisco, y nunca se me antojó ir, y ahora digo, ay, ¿por qué no fui? Ahora que estaba viendo las imágenes, pero bueno, ahora voy a tener que ir. Y Tonila, también investigué qué significa su nombre en náhuatl, y es lugar donde comienza a salir el sol. Me acordé de Tonalá, De Tonalá. Que dice lugar por donde sale el sol. Ándale, algo como... Bueno, la maravilla de lo que hace la literatura, ¿no? Van a viajar, aunque ahora más a lugares más cerquitas. Como en otro lugar también que se me hizo muy padre fue cuando leímos el libro de Isabel Allende, El Cuaderno de Maya, Ay, que nos mandó hasta Chile. No me acuerdo cómo se llamaba la localidad, pero qué precioso lugar. ¿No te acuerdas cómo se llamaba ese lugar? el pueblo, no me acuerdo cómo se llama, pero era tan pintoresco, de muchos colores, A orillas del agua, del mar. de mar. Sí, sí, sí. Entonces, continuando un poco también con la vida de la autora, de María del Refugio, pues a la año de edad se fue a vivir a Colima. Dice que fue poeta desde adolescente, estudió, sus primeros trabajos los publicó entre 1870 y 1880 en el periódico La Aurora de Colima. Y fue en Colima porque ella estudió de 1863 a 1865 la normal en la ciudad de Colima. Dice que para luego regresarse a vivir a Ciudad Guzmán, donde colaboró en la Escuela Municipal para Niñas. Después se casó en 1869 con Esteban Toscano, quien era natural de Atoyac. Y con él, y con él se fue, pues en una vivir aquí a Guadalajara. Y Atoyac, una vez estuve cerquita, veníamos de Manzanillo. Y ahí, Ah, pues ahí son los Barragán, por cierto. Yo tengo amigos que son Barragán y son de Toyac. Hasta ahorita. Y sus hijas les encanta ir a Toyac. Y a las fiestas, y a todo el relajo. pues yo lo único que hasta donde llegué fue a la entrada, porque luego nos regresamos a un parque turístico que se llama La Isla. Está muy padre también. Ay, otra vez voy a pensar, ¿por qué no fui hasta
Bueno, tiene que ser por gobernador. Toda Se cayó el sistema. ¡Guau! ¡Me tipo aviones! Ah, no sé. Entonces, seguimos, continuamos ahora sí. Bueno, Y entonces estábamos hablando sobre los datos de la autora, su biografía, que nació en Tonila. Ya vimos unas imágenes de Tonila, qué bonito se ve el pueblo, con el volcán de fondo. Qué bueno, o sea, una postal preciosa. preciosa. Cuando el volcán tenía más nieve, no se fijan que en las fotos antiguas se ve que el volcán, bueno, ahorita porque tiene instalaciones, pero a mí, lo personal, nunca me ha tocado verlo con mucha nieve. Y yo veo que toman fotos muy bonitas con el volcán y sin nubes. Yo siempre que paso, tiene nubes. Sí, Es muy raro que me toque verlo. desde finales, cuando estaba nevado. Órale. Padrísimo, y sí tenía mucha nieve. Yo recogía a los pies del volcán, íbamos con la Sociedad de Ciencias Naturales a recoger, nos tocaba a veces recoger hongos para la exposición de hongos que hace la ONG. Sí. Neidy, ¿tú investigaste algo sobre la autora? No sabe ni el nombre de la autora, que se lo digas. ¿Cómo se llama? ¡Lady! ¿Estás dormida? ¿Cómo se llama la autora? Ya no me acuerdo. Se llama María del Refugio Barragán y decidió conservar su apellido de casada, de Toscano. Y lo decidió conservar porque a los 10 años de casada falleció su esposo, con el que tuvo 2 hijos. Tuvo 4 hijos. 4 hijos, sí, pero nada más tuvieron 2. Sí. Sus hijos se llamaron Ricardo, que fue geógrafo y astrónomo, y Salvador, pionero de cine en México. O sea, Tuvo familia de artistas. familia de artistas. Sí, y creo que ahora sí que hasta los nietos, hicieron grandes cosas, como que aportaron muchísimo en los de la historia, otros en diferentes artes. O sea que toda su familia política, toda su descendencia ha producido para Jalisco en diferentes aspectos. Pero a partir de ella, porque a ella no sé, bueno, yo no leí la biografía, pero no sé qué tanto le permitían los papás. O sea, maestra fue porque era lo que se usaba. O sea, o te quedabas en tu casa o maestra. Sí, eso sí. Sí, creo que todavía yo leí todo el artículo que les compartí en la página. Provenía de una familia donde sí les gustaba mucho la lectura. De hecho, sus padres, su papá era escribiente, creo que se dedicaba a escribir. Y le pagaban que la gente en ese tiempo pues no sabía leer. Ah, era escribano. Era escribano, se sentaba y pues recibía dinero porque le hicieron sus escritos. Hasta el momento ahorita no se ha interrumpido, Saúl, pero ya van 3 interrupciones. Esperemos que así dure durante la hora y media. Ok, gracias, Saúl. Y luego también fue maestro. Y creo que pues de ahí proviene más bien que de familia provenga el gusto por la lectura, por la literatura. Y más porque también en esa época hubo un momento en la historia de México que dicen que, bueno, se difundió mucho, se impulsó muchísimo la educación en esa época, sobre todo a las mujeres que antes no les permitían saber leer y escribir, pero ella entró dentro de la generación en la que empezaron las mujeres
a darles apertura a la lectura y a la escritura, y es como ella aprendió a leer, pero también tenían que aprender bordado, aprender música o piano, aprender a cocinar y otro tipo de actividades les daban en la escuela. Yo leí que, bueno, busqué información sobre cuando se publicó el libro. Ya su libro es de 1887. Es una época en donde el porfiriato estaba, pues, dentro del porfiriato, mejor dicho, y dentro de esta etapa de México, pues es como tú dices, dentro del todo lo malo, Porfirio Díaz siempre impulsó mucho en parte la educación. De hecho, se construyeron, pues, creo que no me acuerdo qué universidad, pero sí hubo un impulso dentro de... Según estoy leyendo, cuando estaba en Colima, hizo publicaciones en La Aurora, una revista, y también, en colaboración con su padre, fundó y dirigió una revista llamada La Palmera del Valle, de febrero del 88 a noviembre de 1889, impreso quincenal de carácter religioso, científico y literario. Y en este publicó poemas religiosos y familiares. Y lo que se me hace más chistoso es que nunca vino a radicar a Guadalajara. Sí, claro que sí dice. Se vino a vivir aquí a Guadalajara cuando se casó. ¿Cómo se casó? De hecho, se fijan, cuando era chica, fue con Mila, estuvo en los Dolores, estuvo en Los Reyes, o sea, hasta Michoacán, o sea, como que anduvo, pero no he leído bien. Ya escuché alguna vez su biografía, pero confieso que no leído. Pero que anduvo, y sí aquí dice que se vino a Guadalajara con su esposo, ¿sí? Sí, cuando su esposo también era maestro, coincidía que también era maestro, entonces él consiguió trabajo en Guadalajara y vivieron durante un tiempo en Guadalajara. De hecho, hizo el periódico La Iberia en Guadalajara. Tiene buena biografía, ¿verdad? No, es una, de hecho, por eso la sugerí yo, porque ya la había escuchado su biografía, y todo lo que trabajó ella, ¿no? Pues ahora sí hemos visto muchos autores extranjeros, y qué padre, y ahora nos tocó una jalisciense, y muy, pues ahora sí, muy fecunda, hizo muchísimas cosas, ¿sí? Sí, la verdad sí está muy interesante su libro. Porque a pesar del siglo que ella vivió, sobresalió, que era muy difícil, porque creo que en el extranjero muchas mujeres tuvieron que usar seudónimos para poder estar también a María de Nazaret, también que ellos, es de los libros que es. Y en Ciudad Guzmán dicen que este libro es obligado, libro de texto. Pese a que ella no es de ahí, fíjate, sí vivió ahí, pero Es de Colima, ¿no? No, Tonila, cerca de Ciudad Guzmán. Pero de hecho me pusieron a mí el comentario en lo que tú posteé del libro, y me dice, libro obligado para los de Ciudad Guzmán. Sí, es que realmente como trae muchísima información histórica, sobre todo de Ciudad Guzmán y de Colima, Es que de Volcán y... el camino real a Colima, de hecho, empieza desde aquí de Guadalajara. Yo recuerdo que mi papá siempre nos platicaba, ¿no? Que alguna vez sí veía con un detector de metales, porque era el camino donde pasaban los carros, el comercio, por eso era muy asaltado esa zona. Y les ayudaba, de hecho, el mío sí trae comentarios a pie de página. Ella está describiendo el volcán, dice, y nos hace una anotación que dice, esta observación geográfica hablando no es verdadera. O sea, ella nos pone, pues, nos describe muchas cosas de la zona al principio, pero que realmente sí fue novela. Sí, como Pero los bandoleros eran, híjole, yo creo que súper famoso. Se hicieron en todo Jalisco los del Camino Real de Colima. O sea, sí hay historia, sí hay mucha historia,
y si hay sobre los bandoleros del camino. Sí, es que estamos en cero círculo para más. Otra que bueno. Le encargamos de... Están los sí, entonces es muy interesante eso de los bandoleros, pues 20, 30. Me tocó vivir esa historia pues, de los bandidos del Real de Colima. A mi papá, que era agente viajero, aunque ya estaba, de hecho él me comenta que iba en caballo, y no estamos hablando del siglo ya XX, y sí los asaltaban. Sí, creo que sí tiene mucho que ver que está basado en hechos reales, la historia de los bandidos que pues habitaban en esa zona y que pues de ahí salen las leyendas y las historias. ¿Qué hicieron con ese oro? Porque no sé Porque entonces sí, fíjate que inclusive hoy en día todavía se hacen excavaciones y excursiones para ver si a alguien les toca encontrar las joyas o los tesoros que se robaban y que inclusive los guardaban en subterráneos, que eran como cuevas y excavaciones que tienen para ir salvaguardarse y para guardar todo eso que se robaban, pues porque sí faltaban a Mi abuelita decía que en Semana Santa, en Viernes Santo, había que estar en la noche despierto para ver dónde ardía, porque era seguro que ahí estaba el tesoro. Sí, sí. Sí, era lo que decía, y él se quedaba, muchas veces así, velándose, y él se iba a buscar los tesoros. Nunca me tocó escuchar que encontrara nada, pero sí platicaban. Y bueno, me llamó mucho la atención la vida de ella, yo no la conozco para nada, porque no, o sea, ni siquiera, no, bueno, yo creo que tú mencionaron mucho lo de, cuando pusiste tú el calendario y que era libro 1, libro 2, libro 3, y ya, caray, entonces es una novela de entrega. Sí. Y ¿Una novela qué? es una novela de entregas, porque en esa época Así se se hacía. utilizaba mucho que publicaban el primer libro, pero ya era una publicación. Ibas al puesto de periódicos y revistas y te lo llevabas a leer. Y tenías que esperar a que sacara el autor el segundo libro para seguir leyendo. Oh, por eso dice el libro 1. Sí. Ajá. Yo Entonces, sí. en esa época hubo muchísimas novelas de entregas porque la verdad sí eran demasiado demandantes para eso, en esa época, que las amas de casa, todas las personas acudían por sus novelas de entregas. Como si fuera una revista. Pues, Sí, estamos hablando como la vaquera. Ahora sí como la vaquero, sí. Y había Y yo busqué cómo se llamaba el periódico, porque decían, yo encontré que era una entrega en el periódico y busqué cómo se llamaba el periódico. Yo creo que el día que vengan a visitarnos, Sí. nos sacan todas esas dudas. Y otra cosa también que me llamó mucho la atención, a la hora de estar buscando información reciente de ella o antigua, casi no encontré nada. Yo encontré una tesis muy buena. Así la vi. que a ver si lo encuentro. Sí, No, ya, sí, estaba De leyendo. hecho, está por Es de la UNED. Ah, la de la tesis no traigo La que compartiste y dije, ay, gracias. Y según yo la descargué y nunca se me olvidó. el ensayo que subiste también. está muy bueno también. Está muy bueno el ensayo. Ahí te chuta toda la historia de ella, pero así con fechas y Eso está muy bien, así. está bueno. Sí. Yo buscaba algo extra. En la página del círculo, Lo subieron. mucha gente, yo lo busqué y todo el mundo encantado. Sí. Entonces no lo tengo grabado. Sí, es lo único que encontré así que se ve confiable, pues información confiable de datos verídicos de ella. Y la tesis que hizo una Esa me gustó la tesis, ¿eh? Sí la vi, déjame ver si... Y yo busqué, he encontrado aquí de repente en YouTube muchos autores, mucha gente que habla sobre autores, sobre libros, y sobre ella no encontré nada. Hola. Me pasé un buen rato buscando información de ella. Sí, no, sí. Yo creo que no ha sido muy estudiada la mujer, siempre se estudia mucho a los escritores, Sí, los pero nombres. no a las escritoras. Hay un parte algo muy fuerte pues, desde
puesto Juana para acá, es como un hueco y luego ya empiezan las escritoras del siglo XX, pero como que del siglo XVIII y XIX no hay nada. Ahorita estaba viendo que son varias del siglo XIX, pero digamos son grupitos incluso porque también surgieron a nivel Latinoamérica. Pero lo que me estaba llamando la atención cuando íbamos a sugerir, no me tocó sugerir, pero lo bueno es que alguien sugirió a ella que es la que yo había visto. Entonces, yo lo que sabe es que voy a buscar una mujer. Entonces, buscabas de escritores, te mencionaban una listonona de varios escritores jaliscienses, pero de mujeres fueron nada más como 3 o 4 las que venían así en la lista, dentro de la lista. De hecho, son muy pocos. La esposa de Pedro Moreno es otra de las escritoras de la época, más o menos. Creo que son 3, 4 nada más. Rita Pérez de Moreno es otra de las escritoras de la época, ¿no? Y creo que de ahí da un brinco, ¿no? Porque Da un brinco, pero sobre todo porque, bueno, ellas no podían publicar por ser mujeres. Las que publicaban eran seudónimos y tenían que ser seudónimos de nombres de hombres. Entonces no podían tener acceso a la misma, ¿cómo se podría decir? Pues al tener el mundo intelectual, no podían tener ese mundo intelectual como el hombre lo tenía. Por eso no se saben de datos que hay de mujeres. Exactamente, utilizaban los seudónimos de los esposos o de amigos. Pero, bueno, sí escribían, las mujeres escribían cuestiones académicas. de hecho, escribían poesía. Sí. De hecho, ella es la primera que se sale y lo menciona aquí en una de las críticas que pusieron, que yo acabo de localizar, que es de las primeras que sale de publicar poesía. Pero era poesía, todas las que se publicaban eran poesía religiosa. O sea, una de las cosas también que recalca mucho el artículo es de que ella, por ejemplo, es un ejemplo de las primeras mujeres que empezaron a escribir literatura profana, que no era literatura religiosa, porque recordemos que eran bien vistas las mujeres que escribían villancicos, poemas religiosos, literatura de entretenimiento, pero aguas porque te metas en el mundo intelectual a discutir temas de razonamiento. No, estás fuera de la época. Y ella hablaba de temas filosóficos, de temas religiosos, o sea, se metía en diversos temas dentro de la misma literatura, o sea, tenía que acomodar, digamos así, su literatura. Aparte también, como menciona el texto, que hay que considerar la época, la circunstancia, el lugar de donde se desarrolló. Sabemos que para esta zona de Jalisco es muy religiosa, incluso hasta la actualidad, a comparación de otros lugares, otros estados, ¿no? Entonces, como para comprender sus escritos, como para comprender su literatura, lo que hemos visto con los otros autores, ¿no? Hay que comprender su situación, el periodo, el año, como para comprender su contexto también literario, ¿no? Yo creo que por eso se conservó el apellido de su esposo, sí, porque de alguna manera era todavía su respaldo, digamos. Era su respaldo de que, bueno, yo todavía sigo siendo la viuda de fulanito, y por lo tanto puedo tener acceso todavía. Y a la vez el título muy interesante y más o menos la trama, porque como dices, bueno, vamos a hablar de bandido, pero aquí el tema principal va a ser ella, no el papá, y cómo dentro de un contexto de un hombre que era pues un delincuente, cómo el contraste de la hija en su dentro, como menciona ahí, dentro del romanticismo, que fue incluso post-romanticismo, ella se desarrolla la novela, ¿no? O sea, enfocando a su hija más que al papá. Como ya estás entrando en la novela, vamos a concluir los datos de ella, mencionando no que... nos sigamos con ella. No nos sigamos con los datos, todavía no tenemos tanto la novela. No tengo más información para ahorita ya concluir No, yo te apego de la novela. de la novela. Bueno, Los datos por favor. Yo no traigo datos, pero yo me acuerdo de lo que leí nada más de lo que...
Bueno, para concluir con los datos de ella, pues comentar nada más que fue la primera mujer en México que publicó una novela. Fue la de Premio del Bien y Castigo del Mal, en 1884. Y ahora sí. No, no te creas. Por eso te digo, no te creas que ahondé mucho dentro de la novela, o sea, nomás el puro umbral, ¿verdad? Pero en ese aspecto, pues me refiero que cómo ella misma va dando el cambio y el sentido de que los protagonistas casi siempre eran los hombres, y ella se vale en el contraste, pues digamos, como lo que es la mujer. Y el enfoque principal no es el papá, sino se vale del papá para presentarla a ella, lo que es la hija. Sí, yo creo que una de las cosas que me gustaron mucho también de su vida es que ella, a pesar de que se le fallece su esposo, ella de alguna manera sale adelante con sus hijos en una época en la que pues, y me gustó mucho la manera en que se narra pues cómo ella saca adelante a sus hijos. Nos sigue apoyando. Y funda, o sea, sigue trabajando en publicar, en fundar periódicos, en ser maestra, en darle formación a sus hijos. ¿Cómo se siguió superando? O sea, a pesar de su condición económica. En una época muy dura para ser mujer. De hecho, yo investigué y dice que ella se desempeñó en el magisterio y la literatura, así como en otras labores que le permitieron ganar más dinero para el sustento de su hogar. Por ello bordaba, tejía prendas de gancho, elaboraba canastillas de tela de raso y labraba objetos de madera. Sí, es que no le tocó ser de una familia acomodada, o sea, realmente lo que hizo fue realmente fruto de su trabajo y de cómo pues esa generación, porque hablan hasta de cómo sus hijos tuvieron hijos y esos hijos también contribuyeron en el arte, en la literatura, en el cine. O sea, ella dice que aún ella impulsaba y ayudaba y apoyaba a su hijo, ¿no? Y que estamos en siglo XXI, todavía se da eso, ¿verdad? De que algunas mujeres esos temas sin duda. Pero como menciona o resalta, para la época que era todo un ejemplo, ¿no? De mujer, de que no se quedó atrás, sino que siguió luchando por salir adelante con todo y por sus hijos también. A mí me gustó la presentación que mandaron en PDF, se me hizo muy interesante porque se ve que es antigua, que no es pues como la edición que yo le preguntaba a Cielito si era edición nueva. Ajá, decir, a mí me gustó y hasta aquí es original. así original. Ajá. Y yo escribí, ya yo quiero tenerlo así. De hecho, puedes poner así una de las imágenes. Encontré otros libros que están igual. ¿Sí? Los teníamos en la biblioteca pública de Jalisco. Pero así no lo podemos sacar. ¿Esta no tienes esta? Sí, en el original. Y luego. No, está en el histórico. Está en el histórico. Solamente los investigadores. Me los acaban de mandar porque lo tenía yo. Voy a sacar un archivo de investigadora. De hecho, los acabamos este año y mandamos todo lo de. Pero entonces, ¿y tú nunca no tienes como lo que tienes tú? Sí, y ya lo busqué. Yo no quiero sacar así copias. De hecho, encontramos otros libros. Sí, Así lo tengo. fíjense qué precioso. ¿Ves? Es que cuando Ruth me lo mandó, yo nomás veía la primera hoja así, gris. Exhibible. No lo podía bajar. Mira qué bonito. Esta es la Ah, de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, ¿verdad? Qué buenos textos. Mira qué bonito. Hay otros dos que me Ahí hasta gustan. de la capilla y todo. Pero ¿por qué no los volverían, los editan? Ahí está. Aquí está. De hecho, el gobierno de Colima se ha preocupado. Este es un libro que se editó, a mí me lo dieron, porque una escritora que ahora sí creo que es de las principales bibliógrafas de escritores jaliscienses, hizo su entrada. Yo de hecho los tengo, porque de hecho sí, ahí tiene el vestuario. Oye, yo vi el original, porque yo se lo mandé a
para su letra hermosa de las de tiempo. Y hay otro, encontré 3. Los intenté buscar todos, pero no me alcanzó. Pero eso te digo, A mí ¿cuántos tenemos? dentro del acervo de los periódicos, ¿cómo se les llama? De la Hemeroteca. hemeroteca, ¿no habrá algún artículo de los que No sabría ella, decir. ya ves que vienen, o no sé, en esta versión explica de varios, no sé si ahí venga, déjame ver dónde es donde vi. Está el de la hija de Nazaret, el de ese está doble, ¿no? Bueno, están estos dos, Salajes de Occidente. Mañana les compartimos el link para que lo bajen. ¿Sí? Bueno. Si mañana se los pasan ya hay nuestro chat. Sí. Y sobre esta edición del libro que trae Cielo, trae algo que no trae de nosotros. Se los voy a leer. Dice, sobre la edición Príncipe de la hija del bandido. Mis manos sienten una sensación extraña, una experiencia casi mística. El doctor Vicente Apreciado Zacarías ha depositado en ella la edición Príncipe de la época, de la épica novela La hija del bandido o los subterráneos del Nevado, original de doña Refugio Barragán de Toscano, Tonilacal, 1843, México DF, 1916. Publicada en 1887 por tipógrafos de El Católico, calle de D. Juan Manuel, letra L, de Guadalajara, Jalisco. En la breve charla que hemos tenido, me ha comentado que se lo ha enviado su entrañable amigo José Luis Costanzo, el librero de Buenos Aires, Argentina. El formato del exquisito volumen es un poco mayor, a media carta. Su cubierta es de pastas duras, en lomo granada, y en el lomo se observan artísticos grabados en dorado, donde se resalta en letra también dorada R.B. novela original, así en mayúsculas. La obra consta de un total de 280 páginas. Las páginas que corresponden a la introducción se encuentran identificadas con números romanos en total. Enseguida inicia propiamente la novela, páginas identificadas con números arábigos. Por cierto, he observado algunos detalles. En la parte inferior de cada 8 páginas aparece un número que creemos corresponden al número de planillas, que en total son 37. Existe un pequeño error de ordenación. Las páginas 7 y 8 se encuentran seguidas de la página 2 y enseguida la 3 y la 4. Cada página está conformada entre 37 a 38 líneas del texto. Al final de algunos capítulos se puede apreciar artísticas viñetas que responden en su diseño al gusto de la época. En las páginas pares aparece el encabezado, La hija del bandido, y en las impares, o los subterráneos del Nevado. Al final del texto se encuentra el índice sin relación de páginas, donde se observa el contenido de la novela, dividida en 6 libros, 29 capítulos. Enseguida una página con el encabezado de ratas notables, 27 en total. A manera de colofón, el siguiente texto, enrabolado con artístico listón impreso, la autora tiene asegurada la propiedad de esta obra, la que no puede reimprimirse sin su consentimiento. Su original propietario, Esteban G. Maldonado, ha escrito en la primera hoja de este libro un conmovedor texto en letras manos. Yo busco en torno de mí, vil materia, algo caliente, sin cansada vida, y nada encuentro que animar pudiera mi débil ser en su salud perdida. Ya para concluir dice, el volumen se encuentra en extraordinarias condiciones a pesar de la edad, que cuenta 125 años, su color es fascinante, la textura de sus hojas impresas da la sensación de tener vida. Bueno, dicen que un libro se conserva inerte hasta que alguien decide tomarlo por sus
manos. Preciado Zacarías me ha obsequiado una de las más encarecidas dichas al permitirme tocar, gustar y admirar esta joya bibliográfica, cuyo texto es todo un clásico regional y cuya autora es considerada como toda una revelación literaria del siglo XIX a nivel nacional. Ay, qué bonito. De hecho, en la biblioteca tenemos 6 libros. En la biblioteca hay 6 libros. Está esta edición, Subterráneos del Nevado, con edición de 1996. Hay una de 1947. Otro se llama Luciérnagas, Cuentos. Otro es Diálogos, Monólogos y Comedias para Niños. Luciérnagas y Lecturas amenos para niños. La hija del Nazaret, poemas religiosos, dividido en 18 cantos desde la concepción de Mar hasta el tema. Y otro de poesías. De hecho, ya se encuentran la mayoría digitalizados. Mira, para su lo que conservación. viene aquí en la versión que viene parte de la biografía, dice: en Ciudad Guzmán publica La hija de Nazaret, poema religioso dividido en 18 cantos, en 1880. Celajes de Occidente, composición líricas y dramáticas, en el 1880, Libertinaje y Virtud, o El verdugo del hogar, drama de 1881, y Cánticos y armonía sobre la pasión, obra religiosa escrita en prosa y en verso, dedicada a la niñez, 1883. Barragán también vivió en Guadalajara y fundó con la colaboración de su padre Antonio una revista titulada La Palmera del Valle. A noviembre de 1889, la revista contaba con artículos sobre temas y eventos religiosos, filosofía, educación, ocio, la familia y consejos para jóvenes. La Palmera salía cada 15 días, o sea, la revista, y en sus páginas encontramos un tono moralizador, didáctico. En 1890, Barragán se despide de Guadalajara para dictar clases en la Escuela Normal de Profesoras en la Ciudad de México. El historiador colimense Hernández Corona asegura que cuando Rafaela Suárez, que era la maestra que la incrustó, la estudiara, ahí la ayudaba mucho cuando entró a la normal, fue contratada por el gobierno porfiriano como directora de la Escuela Normal. A Barragán se le ofreció un puesto de docente. El traslado a la Ciudad de México parece haber terminado su carrera literaria, pues la escritora dejó de publicar novelas. Sin embargo, después de un largo descanso, publicó una colección de cuentos, Luciérnagas, Lecturas amenas para niños, en 1905. Y pues consideran que esa fue la última publicación que fue en vida, pues, ¿verdad? Samuel, Mande. ¿algo que quieras comentar? Perdón. Los pueden ver ya. No, tienes que tener permiso de investigador. ¡Ánimo, Samuel! Perdón. Y bueno, ahora sí ya entrándonos a la lectura que nos acaba de hablar. ¿Y leíste algo? No. ¿Sí? No. ¿Cómo íbamos a tener entrevista? Bueno, aquí viene hablando de la Yo introducción. sí leí en la introducción. A ver, Y aquí puse algo escrito. Puse desde aquí, ella hace alusión a lo que va a tratar su texto, a que va a tratar su novela. Menciona al bandido Vicente Colombo. Por la descripción, como lector, ya me imagino un poco lo que leeré más adelante. La tía Mariana, que también forma parte de esta novela, por sus charlas que tuvo con la autora. Eso me llamó la atención en la introducción. Sí, lo que ella quiere decir es de que, bueno, no lo tomen como algo histórico que realmente sucedió, es una narración. Recordemos que es novela. Una novela, a pesar de que, bueno, ahí sí asume que consultó a su tía Mariana, que ella le platicó y que ella le está exponiendo el pero,
que lo agrega como una ficción, o sea, que no es todavía todo verídico. Eso que menciona también parte de las bibliografías, que no es, recordemos que es una novela, que no es una autobiografía, sino que es... Ajá. Sí, de hecho lo mencionan, de ficción. lo mencionan mucho porque realmente es como si existieron, como decíamos, los bandidos del Real de Colima. Entonces, a lo mejor dicen, ella fue la hija del bandido, ¿no? Pero sí, o sea, qué padre, nos está narrando lo que es, cómo era el pueblo. Desde aquí donde inicia la introducción, se me hace bien padre que está bien calladito porque dice al poniente de Ciudad Guzmán, antiguamente Zapotlán, pero ya está. Ya se escribe. Dice, eleva su gallarda cumbre una bellísima montaña conocida con el nombre de Nevado de Colima. Y empieza con una descripción tan bonita. A mí se me hizo también eso que dices, porque desde ese tiempo se le conocían como Zapotlán, la Ciudad Guzmán, ¿verdad? Y ahorita hay, unos le dicen Ciudad Guzmán, otros Zapotlán. Zapotlán del Rey. Zapotlán del Rey. Pero, no sé si Niño Guzmán, alguien le cambió el nombre a Ciudad Guzmán, ¿sí? Y siempre los de Ciudad Guzmán pelearon por regresar a su nombre original, ¿sí? Y lo lograron hace poco. Sí, no, Zapotlán del Rey. Zapotlán del Rey. Ahorita nos va a ayudar a buscar qué significa Zapotlán. Pero, ¿a cómo? Sí, Yo creo ¿En qué mundo digo? de que le cambiaron. pero fíjense, sí, pero me encanta, o sea, toda la descripción, esta azul montaña dividida en dos altos picachos, el uno árido, consumido por erupciones de sus fuegos internos, ostentando su pavorosa melena de humo y fuego, bajo la cual se desgajan rocas calcinadas, lavas ardientes que vienen, por decirlo así, formando una muralla en torno del coloso que sus constantes erupciones, estamos hablando de 1800 y tanto. Pero otra vez está haciendo muchas erupciones, Sí. las noticias. Y luego las cosas que pasan están bellísimas, bellísimas. Pero ahora que dice sus flores, sus pájaros, vertientes de aguas cristalinas, eso sí nunca me ha tocado ver agua. Pero sí tiene una vegetación muy especial, Sí. porque les digo que a nosotros nos tocaba ir a recolectar con el Instituto de Botánica y de Ciencias Naturales, especímenes en ese entonces. Yo recuerdo una vez que nos dieron nuestra canasta y íbamos a recoger hongos. ¡Oh, qué rico! Y para alguna exposición que tiene la UDG de hongos cada año. Y sí, había, o sea, yo creo que hongos que nunca los habían visto en ningún lado. Entonces, aquello es, pues, ahora sí, me encantó. Aquí dice, con lo que estábamos antes de este tema, ¿Qué está? el significado de Zapotlán, dice que proviene del náhuatl y significa Zapotlán, lugar junto a los árboles de zapote, con lugar de frutos redondos, donde se veneraba la diosa Zapatena, que juraba con el plasto sarraceno. ¿Con el caso de qué? De resina. Según Wikipedia, ¿verdad? Aquí dicen que no, aquí no hay. Pero ahí había una página del gobierno. Abajito, Sí, esa es la que me metí. Pero ¿Es el escudo de armas de Zapotlán? Tampoco. está error de... Yo me tocó ir a las faldas del volcán hace poco y sí se siente una... Bueno, aparte de que ya está como en una zona ya más costera, pues obviamente es mucho calor. Pero hay una en Comala, si vas a Comala, pues estás demasiado cerca del volcán y luego después de Comala, como unos 30 minutos, llegas a unas lagunas, porque sí hay agua alrededor del volcán, hay muchísimas lagunas.
Y hay una muy bonita que se llama Laguna La María, que inclusive se te llega el olor a ceniza y sientes que está caliente porque estás en la mera falda del volcán. Y ahí está muy bonito ahí porque hay cabañas, puedes acampar y hay también lanchas y puedes... está muy padre. Y las lagunas todavía se ven así hermosas, cristalinas, grandes. No es la laguna chapada. Yo fui hace poquito a Zapotlán de Vallejo, no sé qué, Zapotiquín de Vallejo. ¿Zapotilti? Ajá, de Vallejo. Zaposta. Está antes de Ciudad Guzmán, bueno, No, Zapotilti está delante de Ciudad Guzmán. pero está hermoso. Yo me quedé, o sea, para adentro, para bajar al pueblo, no hay una carretera nada más de 2 carriles, o sea, de venida y de ida. Pero parece que estás en otro país. lugar. Ajá, sí, una vegetación, ay, no, una cosa hermosa. Sí, está muy hermoso. Hay que conocer Jalisco. Sí. Sí, hay muchísimos lugares que no debería uno pueblear, pues, con las autopistas perdimos todo eso. Sí. El arrollar, el ir a Tonila, o sea, todo, ¿cómo se llama? Toda esta zona, es que como teníamos la laguna de Sayula, y son 2 lagunas ahí, una la que está seca y la otra laguna. Entonces, todo eso se ha perdido. De hecho, la autopista pasa por una laguna. Sí, mira, cuando no es temporada, las polvoneras son horribles. Para ir a tapar, Y para la ir neblina que se pone con las polvoneras. Sí, entonces son pueblos muy ricos. También cuando tenemos en Ciudad Guzmán, Comala. Pues Pedro Páramo vine a Comala porque me dijeron que vivía mi padre, tal Pedro Páramo. Sí. Y toda la familia también bien O virtuosa. sea, Jalisco también es una tierra pues de escritores muy famosos que ahora sí digamos destacar. y destacado mundialmente, ¿no? A nivel internacional, ¿no? A ver, porque tenemos, sí, pero sí, nos Ahí dicen, está el significado. El significado de... no, pero Son sí es más distintos los abajo. significados que se han dado, bueno, a Zapotlán Grande. Claro, sería un lugar posesiva. Nombre genérico de frutas redondas que usan no precisamente zapotes, como se ha creído o interpretado, sino guayabas, chirimoyas, tunas, tejocotes, capulines, etc. Frutas que encontraron en este valle los semisedentarios zapotecas y las comieron y que aún las hay en arroyos y barrancos. Ay, qué rico. Ay, sí. ¿Es en el lugar donde tú viste, Ruth, que fuiste? Sí, te digo que está muy... Y también hay mucha vegetación y muchísimas aves de todos tipos vas a encontrar ahí. Muchísimos. En la noche nos quedamos a dormir ahí en una cabañita y de noche se escuchan muchísimos sonidos de pájaros de diferentes. Que dices, oye, ¿dónde estoy? De hecho, esa área es una zona Ramsar por los humedales. De hecho, a nivel mundial, por la Unión Mundial para la Conservación del Medio de la Naturaleza, esa zona es protegida. Eso se llama zona Ramsar por humedales. Sí, hay muchísima vegetación, muchísima fauna. La verdad está muy bonito allá en Laguna La María. Si tienes la oportunidad de ir. Laguna La María. Laguna La María. Sí, a mí me encantó y quiero regresar. Está muy padre. Porque, o sea, no es un lugar muy conocido, disfrutas de la naturaleza. ¿Qué tan ¿Y en cerca dónde está de está? Ciudad Guzmán? De Comala, de hecho vas a Comala. Ah, es Colima. Colima, vas a Comala y ahí mismo te dice, ¿quieres ir a las lagunas? Sí, son muy bonitas. Es una Ya sé carretera cuáles. que primero empieza así como que está pavimentada, pero luego ya es una carretera de Terracería. Ajá. Y llegas, hay varias lagunitas. Nosotros llegamos a la Laguna María porque es la más grande y es donde sí hay un lugar por donde te puedes Adecuado quedar. como para quedar. De hecho, Pero hay otras que sí la tienen para quedar. Tienes que llevar así como tu casa de campaña y quedarte a acampar. Ay, qué bonito. Pues por niños es más incómodo, pero también igual está muy bonita. porque todo el recorrido por ahí, por Colima, por toda la carretera costera es precioso. No, y Todo ese lugar. Querido, restaurantes en la carretera
Sí. que todavía conservan comida hecha en el fogón, Ay, qué rico. no hay Es que el nada de sabor azúcar, es no hay nada de- diferente, ahí cambia mucho. las tortillas hechas a mano y verdes, de color verde. No, fue una maravilla ir para allá, la verdad. Bueno, estamos viendo lo de los nombres y estoy viendo que en 1532, Zapotlán, Fray Juan de Padilla llegó a Tuxpan, conociendo el valle de Zapotlán, en el que se encontraban 3 pequeños pueblos: Zapotlán, Tlayolan, Enamaxcatitlán y Mochilla. En 1533 se llevó a cabo la fundación española de Zapotlán Tlayolan, asignándole el nombre Pueblo de Santa María de la Constitución de Zapotlán, lugar llamado Portal de Sandoval. Seguimos. Conforme a lo dispuesto en el Plan de Gobierno Provisional del Estado de Jalisco del 21 de junio de 1823, Zapotlán el Grande se convirtió en partido del nuevo Estado. Desde 1824 ostenta la categoría de ciudad, según lo establecido en el decreto 27 de marzo del año. El 9 de enero de 1997 se publica el decreto en el que aprueba el cambio de nombre del municipio de Ciudad Guzmán por el de Zapotlán del Grande. En el 97 quitaron el de Ciudad Guzmán. Cárdenas, que era de allí. Alberto Cárdenas, que era de ahí de ¿Qué es? ¿qué es? De Ciudad Guzmán. Ay, perdón, sí es. ¿Sabían que Clemente Orozco también es de Ciudad Guzmán? Que no Orozco. Y bueno, ya retirándonos a la novela, pues la hija de Colombo, de este bandido, está por cumplir sus 15 años, sus 15 primaveras. Y pues ahora sí que es lo máximo para él, pero pese a que sea lo máximo, pues no deja la robadera, ¿no? Y el peligro que se arriesga, ¿verdad? Sí. Algo que hayan leído que quieran comentar de este primer capítulo. Lo que se me hace muy, primero dije, ay, es que tiene a la niña, a la muchachita, pues en los túneles, aunque él le trató de dar todo, porque le puso tapete, alfombra, vestidos, tiene a la nana, ¿sí? Y sí comenta ella, pues, de que sí salían a dar paseos, pero imagínense vivir en una cueva. Porque de hecho los bajan como en un pozo, o sea, no tiene así como que escaleras para bajar, sino los van bajando, ¿no? Y yo creo que en los últimos años de esta chica no salía, la tenían, ¿sí? Ahí enclaustrada. Imagínate, creo que sí comenta por ahí que se ve un filtro, un rayito de sol, pero ¿alguien ha bajado alguna gruta o entrado a una cueva? No, pero en ese hueco se le ha bajado a los saunas que están abajo, que son, bueno, parece como grutas. Ajá, pero ahí son más calientes, ¿no? De hecho sí son, pero al principio son como frías porque tienen aguas subterráneas. Imagínense los vampiros y murciélagos que hay, o sea, yo me imagino, porque sí he entrado, además al entrar donde está esa oscuridad total, tú pierdes la noción de qué es arriba, qué es abajo, pierdes la noción del tiempo. Día, noche. Ajá, porque no nos platica ellos, nomás vivió y llegamos a la edad casi de 15 años, ¿no? Pero yo digo, es una vida muy solitaria para una niña. Sí, es difícil de creer que a sus 15 años no se diera cuenta que su papá es un bandido, que su papá guarda joyas ahí que fueron robadas, o que no pudo salir nunca al pueblo, o que nunca pudo conocer Es que acuérdate de todas maneras de la época. Sí, Remontémonos es la como nos inocencia, indican a ¿no? la época. Las niñas de 15 años eran niñas grandecitas, hasta la forma de vestir
la forma de comportarse eran como niñas, ¿no? Como muchachitas adolescentes, o sea, no había el rango de adolescentes, o eran niñas o eran jóvenes, pasaban a una parte adulta, aunque eran unas niñas. Entonces no había como el rango de adolescentes, ¿sí? Entonces el comportamiento y el trato eran como niñas. De hecho, ahora, porque eran niñas y tenías 14 años con tobilleras, Sí. por eso son los 15 años en el cual se le permitía ya a la niña usar una zapatilla, aunque fuera una zapatilla de piso, porque antes eran las botitas, el zapato era un zapato no muy bello para las niñas, y era tobillera. O sea, no usaban, entonces son sus 15 años, pues ya es toda una señorita, Pero hay que presentarla a la sociedad, ¿sí? Entonces ahí es donde él dice, ¿qué voy a hacer? O sea, ya llegó a esa edad. sí. Sí, eso fue una novela, la cosita de la época de que tenía que presentarla porque ya tenía cumplió 15 años. Y la preocupación del papá de que, híjole, ahora sí, ¿cómo la voy a presentar con hija del delincuente que soy yo? ¿O cómo la voy a presentar si voy a tratar de buscar otra identidad para la muchacha? Ay, Dios. Sí, entonces bueno, teníamos eso, pero charagacha, Que lo descubre. ¿qué pasa? Que le dan su nana, pues yo le podría decir así como que la nana, Juana, ajá, ella guardaba un pequeño cofre que era muy común en ese entonces, los alajeros, ¿sí? ¿Cómo se llama? Como no, pero era chiquito, era un alajerito, pero era un alajerito chiquito, y le se lo da, que era algo lo que su madre le pidió que guardara, ¿sí? Entonces así como que se queda, yo creo que yo sentí así como que, yo empecé así con mi mente blanca de, ay, mira la niña, pero qué tristeza, qué sentía a la hora de saber que su padre era ese rufián y que fue secuestrada. Yo creo que traicionada. Sí, traicionada porque, déjenme les cuento, una anécdota mía. Que yo, a mí siempre, mira, ya estoy algo así como lo que estoy escuchando, más o menos me sucedió, porque, como dicen, las niñas eran niñas hasta los 15 años, entonces sí, y era sorprendente que te pusieras tus primeras zapatillas o hasta las calcetas, estas películas, Hasta marca. Bueno, total, a mí siempre me dijeron que había nacido el 5 de agosto, pero una vez yo tenía como 11 años y vi que en la cómoda de un papel lo leí, yo también me he dicho. Pero aparte no era muy común hacer. Un lugar donde hubo
también a eso le echaba yo los bandidos, que porque fue el tiempo también de los cristeros, el tiempo en que la iglesia mandaba esconder su oro para que no llegaran los cristeros a robárselo, y pues cuál, en el camino ya le robaron todo, ¿no? Y también se robaban a las muchachas. Es que fue una temporada que había, como era el paso de transporte. Era el real, camino real. Era el camino real, entonces, no nomás, pues, el camino Pues, real a Colima. Era la diligencia. Las diligencias. Entonces, había zonas en donde se daba mucho el robo. Y aquí voy a agregar un poco la zona de donde es mi marido, que les digo yo que es la frontera entre Jalisco, Michoacán y Guanajuato, para acá, para Degollado enseguida, que le llaman, que no es precisamente San José de la Paz, ni Degollado, sino que era más hacia el cerro, y le llamaban el puerto de Catarina, que precisamente era una mujer muy guapa, que a la hora que pasaba la diligencia pedía como un ray, y como se detenían porque era muy guapa, salían los bandidos, ¿no? O sea, era lugar de atraco, y por eso fue muy famosa, y le llamaron así al lugar el puerto de Catarina. Sí, o sea, que son detalles que se daban de la época, entonces todo eso se prestaba para hacer las narraciones, los textos, o sea, fue una época que conforme la biografía que te digo que viene aquí en PDF, que bajé yo, menciona eso, que era de hablar de bandidos, y sobre todo que era la manera de atraer al lector a la intriga de los textos, o sea, ¿Y qué opinan del rapto de Paula? Cromo, cromo. Fíjate, era común, o sea, de que se robaran lo que decía Ay, Irma. la abuelita, o sea, la robaron que el la abuelo. casaba con el... Pero acá se la robaron. Iban en el caballo y si veían a la noche se las llevaban. A mi abuelita se le pasó, se la robó el abuelo. Sí, pensaba. Y las depositaban, o sea, se las robaban, y muchas veces las depositaban en casa de la mamá, la depositaban en casa de la madrina. Así se fue. ¿Sí? Entonces a ella se la robó, pero para mí ella era una muchacha muy joven, 20 años, pero él era un señor ya grande. ¿Sí? De hecho, desde que iba al templo y desde que empezó ella a notar que la seguía, que le espiaba, era la costumbre. Era la época, así era la época. Por eso te digo, se quedaban con Sí, el porque cuidado. describe Colombo que era un hombre que tenía una patilla negra, abundante y larga, Patilla. que caía sobre sus pechos, y que Ahí no hay tenía nada. huesos, y que rara vez dejaba asomar una sonrisa. Ay, qué horror, qué miedo. Era Colombo, ¿qué? A mí lo que me sorprendió era como lo que dice Vicky, de que, bueno, ella Catalina lloró mucho, le dio, o sea, que le causó mucha decepción, pero a la hija, al contrario, luego maduró y como que rápido estaba fingiendo con el papá y quiero que me lleves al pueblo, por favor, pero ella según ya muy con una templanza de, pues yo hubiera llorado, ¿no? O sea, Porque sí lloró toda la noche lloró. Pero yo siento que, aparte era una chica que a pesar de que la tenían ahí, tenía mucha cultura. Porque sí, su padre hasta le comentó, ¿quién te enseñó a hablar así? Sí, porque de repente Entonces le a dijo, las 8 de la "Juan". mañana de ser una niña ya póngase. Es que así eran los Yo cambios. no iba a la escuela, al menos que no quedaban como No menciona. Le educó Juana y luego le enseñó a escribir el papá, porque era un señor con educación, o sea, él era una persona culta, aunque con sus amigos no era tan culto, ¿no? Con el vizconde. Pero era una persona. Bien. De hecho, aquí viene el origen de Colombo. así. No, pues es que Sí,
¿Has leído? Maybe. ¿Nada? Maybe está dormida. ¿Estás dormida, Maybe? ¿Estás dormida? No, estoy escuchando. De lo que te has perdido. El libro que te mandé no está totalmente limpio, pero vas a encontrar que de repente pasa de ortografía, pero así viene. Es que el libro está viejito, de hecho sí está también en EPUB, pues sí, así. Y pues sí, se aparecen los dos signos. Pero hay varios integrantes, ¿verdad? Círculo. Sí, hay. Aquí me aparece Aurora Orozco. Sí, yo le invité. Es una prestadora de servicios, sí. Ay, qué padre. Hola, sí, Y yo estoy luego escuchando. otra también que tú, Marta Dorado también le invité. Ay, qué padre. O sea, nos van a escuchar. Aurora le invité cuando pueda venir. Hoy nos Pero escucharon. no sé por qué no pude escucharlas. Bueno, sí las escuchaba, porque estaba en línea, pero yo no podía hablar. Luego ahorita checamos si quieres. A ver, ¿qué pasó? Y bueno, pues a escribir sus... No, espérame, perdí. ¿Qué onda? A ver, la frase que seleccionaron Tenemos una compañera. de la última parte del libro. Ay, no te creas.
se llama, compañera? A ver. Es una compañera de verdad. Queremos compañera. Ay, yo bien guapa. Chihuahua, qué fotos tan bonitas que entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y con esas frases también son papelito. Hasta el final. Continuarla o tomarla como base o ignorarla y poner su final. Como ustedes quieran. Ay, no, me quedo con la aquí, el libro, aunque no lo hayamos leído. Pero nos damos la idea, No ¿no? hemos llegado al final. Sí, pero es la idea, o sea, la dirección de cómo terminaríamos. ¿Cómo lo terminaríamos? Porque a poco no vuelvo a repetir, estamos diciendo que ya nos estamos imaginando que va a acabar. Sí, yo sí. Yo también. Todavía no empiezo por eso. De hecho, Saúl, Perdón, la pregunta que tú haces, que no estás cuestionando. En una de las preguntas, la última, ¿cómo dice? colores, ¿no? Pues sí, yo sé. No me acuerdo cómo dice la última pregunta porque no la imprimí, pero que mandaste en el email. ¿Me acuerdo? Ajá. Es que mandaste preguntas, pero no me acuerdo de esa. Bueno, entonces, ¿Cómo se llama? Después de qué expectativa les dan estos dos primeros capítulos. Samuel, Mande. ¿quieres que te pasemos una frase? ya Lady. Sí. Neidy, tú también. Ahorita te la pasamos. Para que pienses un final del libro, aunque no lo hayas leído. Ahora no está en braille. No. No, pero yo te la leo. A ver, Sí. ¿Puedes? No más que la Pero, según datos verídicos, en por primera vez no se lo hacemos. en San Francisco, California, se han debido las a esta relación existente y según datos verídicos, el poder del mexicano vecindado en San Francisco, California, Nomás que diga al final. Ya lo leí. Ahora es uno. Sí, para la ya te voy a pasar mejor. Te la voy a cambiar. Samuel, Mande. mira, No, es que yo de las frases que quedaron es, y se alejó con nosotros, no sin volverse repetidas veces para mirar. Otra. Ajá. Precisamente en la revolución capitaneada por Montano, en 1827, Martín fue tomado prisionero con otros revolucionarios y queda otra. Dice, a esta relación existente, según datos verídicos, en poder mexicano, a vecindad de San Francisco, California, se han debido dar. Pues yo sí. Pues no oí muy bien la última, pero. ¿Esta? ¿Quieres que te presente? Te la voy a leer otra vez. Ajá. A esta relación existente, según datos verídicos, en poder de un mexicano, avecindado en San Francisco, California, se han debido las... ¿Qué final darías? Ok. En unos 5 minutos porque ya pasamos. Levantóse entonces y mirando la tosca lápida de piedra que cubría aquella tumba desconocida, exclamó: ¿De qué eso de ser fresa son de la novela? ¿El libro no mismo? Sí, son de la novela. Que le inventas al final. ¿Cómo me leí? No le hace. Muchas veces cuando nos platican de... Es más, hasta cuando nos platican de un libro, ¿a poco no queremos agarrarlo, leerlo para ver qué tal? No. No, yo sí tengo libros y este de que hablar y igual no lo leo. Estoy más, a veces me pierdo en el último punto que parpadeo, a veces estoy dormida, pero digo no, prefiero hasta el final. No les dije que así no voy a trabajar desvelada. Pues sí, pues es que no sé, como no he leído nada. No, pues no, nada, tú imagínate.
Imagínate Es esta hora idea de la de salir del literatura. camino. Es hora de salir del camino. No, de seguir. Ah, perdón, sí. Pues sí, entonces estaba tratado. Ya. Dos, tres, digo, líneas y nada. Sí, Muy bien, ya está. Descansamos y rueda. Es hora de seguir el camino. Yo voy a hacer el camino que sea. Después, Si quieres ya, ¿quién ya terminó para que no veamos? después de los después de eso me ha tocado beber hasta la mucho por ahí. Digo, después de lo que me ha tocado beber hasta ahora falta mucho por conocer. Muchos otros lugares que conocer. Sí. Levantóse entonces y mirando la tosca lápida de piedra que seguro que ella nunca desconocida, exclamó: es hora de seguir el camino. Después de lo que me ha tocado vivir, ahora faltan muchos otros lugares. ¡Ya! A ver, cielo. Yo no soy buena. Dice, duerme en paz, Rafael. Tus restos descansan por fin en tierra libre y en la hora de la libertad, aura bendita, mece los capullos que te dan sombra y riega las flores que blanquean sobre tu rostro. Y luego dice, no, pues yo le puse al papá de Sí, esta niña. está muy bien. Tu legado irá pasando de generación en generación, recordando que no descansaste hasta encontrar. Está bonita. A ver, llama. A ver, dice, para terminar la narración de estos acontecimientos con que hace algunos días vengo entreteniendo la atención de mis lectores, réstame decir que María, siendo una joven inteligente y brillante, consigue vivir plenamente hasta la vejez con su familia, contando las anécdotas a sus nietos de su padre y de cómo transformó su vida por medio del amor. Por eso digo, casi parecido. Ay, no, yo no lo entendí. Es que tienes que leer la frase, ¿verdad? Sí, y de ahí se da continuación. Y es que la frase está bien rara. Dejo en manos del sacerdote que asistió a sus últimos momentos una relación circunstanciada de las... ¿Está bien rara? Sí, circunstancia, pues sí. Las acciones del papá o Bueno, yo le puse de las marcas inocentes que dejó una batalla campante del amor imposible entre la hija de... Se llamaba Colombo, ¿verdad? Sí. La hija de Colombo y su gran enemigo. A ver. Dice, entre tanto me despido de mis lectores, no sin antes decirles que más adelante les narraré cómo estuvo la muerte de Colombo y sus secuaces, que los que quedaron continuaron con la misma historia de vida que les heredó Colombo. Ella va a salir el segundo libro. Bueno, la frase. Levantóse entonces y mirando la tosca lápida de piedra que cubría aquella tumba desconocida, exclamó: es hora de seguir el camino.
después de lo que me ha tocado vivir hasta ahora, faltan muchos otros lugares por conocer. Samuel, Mande. Samuel. ándale. Nada más que yo. ¿Sí me oyes? Sí. Ok. Adelante. Se está riendo. Léeme la frase, no, es que... A ver, le dije. Nos está escuchando Marta Durán también. Ajá. Ándale, Samuel, compártenos. Ah. Carolina que está risa y risa. Sí. Ándalo, compártenos. ¿Qué Estaba te tocó? calladito que yo. La próxima de Samuel. A ver. Ándale, Samuel. Ay, no. Dímelo porque no te escuchamos. Por favor. A ver, ¿ah? A ver. Ruth, ¿no notaste algo? Yo más o menos, yo no me inspiré igual que ustedes. Pero... Yo te dije, A ver. Sin embargo, hasta hoy nadie ha podido descubrir la existencia de esos tesoros fabulosos. Y por lo mismo, han existido diferentes estrategias para poder encontrarlos, pero sin éxito. La leyenda de la existencia de estos tesoros continuará por los siglos de los siglos. Ella va a ser el libro 7. A ver, nos falta Lulú que nos está diciendo. Sí, bueno, yo sí fui de tiro muy corta, y se alejó, la misma frase de Samuel, pero diferente, pero se alejó con lentitud, no sin volverse repetidas veces a mirar a su amada que dejó enterrada en Colima. Todo el mundo de amor, y por un poco bien Se quedó ahí, ya acabó todo. lo trabajo en 3 palabras. Y bueno, lo que Samuel nos escribe, Sí, el que animado, no. tenemos una y él me contactó con la maestra Sara Velasco. ¿Sí? Y entonces, pues le invité a que viniera a hablarnos sobre escritores jaliscienses, ya que ella es una especialista. Ay, cielito, bravo. Parte de la sección de bibliotecas públicas de De hecho, les voy a leer lo que respondió en el correo. A ver. Dice, considero muy interesante este círculo de lectura, puesto que... ¿Quién escribió eso? Invitaron a una maestra a hablar sobre escritores jaliscienses. Se llama Sara Velasco y dice, considero muy interesante este círculo de lectura, puesto que a diferencia de otros que conozco, en los que primero se presenta la obra y después se lee, ustedes lo hacen más efectivo. Así es, entendí bien, que cuando yo vaya a charlar con ustedes ya habrán leído la novela. Ya le respondí, que sí. Dice ella, desde finales de los años 70 investigo sobre escritores jaliscienses. Es increíble la gran cantidad de obras de calidad que no son tan famosas por razones políticas y que son de la literatura mexicana, y concluye diciendo, me siento privilegiada porque voy a conocer auténticos lectores. Sarita Velasco es una persona súper humilde. Ella da también un curso sobre literatura jalisciense. ¿Es de la maestría? Sí, da clases. Ella. Sí, da clases ahí. También nos ha podido a dar el curso sobre escritores jaliscienses contemporáneos que lo hemos por amar. El día que quieran, lo podemos organizar, juntamos un grupo de 15 personas, lo hacemos en 2 días, son 2 días,
regular lo hemos hecho como de 9 de la mañana a 1 de la tarde. No importa. No le hace Y nos mencioné yo creo que 25, 30 autores jaliscienses. Ay, sí, Ay, qué padre. sí. Está, de hecho, nos la dio, ya la dimos varias veces en la sección en AMBAC, a los bibliotecarios, porque les recomendamos a los bibliotecarios para que puedan recomendar a sus usuarios, porque muchos, con Aculta todos estos libros se ha preocupado por reeditarlos, ¿sí? Entonces, Para difundirlo, ¿no? en su biblioteca pública probablemente busquen, de veras, yo sí, como que hay que dejarles, me gustaría casi Lulu que quedara de tarea, que visitaran su biblioteca pública de su colonia. Y vean qué libros de literatura, porque de la DGB, Creo que la mía no hay. Tendremos que poner una cielo ahí. pero Mentita. yo ok, hay que buscarla, si no la encuentran me avisan mañana para yo hacerle su búsqueda. Yo fui a la del Atlas, y ellos tienen todos estos libros y te los prestan a domicilio. La DGB, todas sus bibliotecas públicas te prestan los libros a domicilio. ¿Hasta cuándo son las bibliotecas públicas? ¿Qué es DGB? La Dirección General de Bibliotecas, que corresponden a CONACYT, que son la red estatal de bibliotecas públicas de Jalisco, pues. Sí, y entonces por eso les digo que, bueno, la de la colonia Atlas, que pues, porque no más esta que ha sido y Yo creo que es una de las bibliotecas más grandes que tenemos aquí en Jalisco. ¿cuál? La Atlas, ¿no? La Bueno, está muy grandecita. De hecho había otra que acaban de quitar que estaba ahí en las áreas a un lado de la escuela de niños ciego. También había una ahí, Pero ¿qué no es? Mejoraron la de la colonia. pero son de las bibliotecas públicas. Mejoraron la de la colonia. Ahí en el. Es la del fraccionamiento Rosario, ¿no? Centro Cultural Arenas. No, pero es colonia Atlas ahí. Ahí se llama pues, colonia Arenas. Cerca es el Rosario, es el Rosario. Pero entonces la de la colonia Atlas está Yo por el. tenía mi tarjeta Río, me prestaba todos los libros cuando estaba en la universidad. estaba Regresé con mis hijos junto al y templo. y ya todos Sí, mis es cierto, hijos sí. fueron tratados, Tengo mucho que ver como por ahí. está ahorita como deteriorada mucho la biblioteca. Fíjate que yo siento que mucho, pero búscalos de literatura porque ellos con la culta hace la distribución a todas las bibliotecas públicas. Sí, a lo mejor los libros de niños sí están un poco deteriorados, pero búscalos de adultos, no sé cuál te quede cerca. Sí, aquí Cuetitlán, A mí la de la colonia Atlas porque mi madre vive por ahí, pero también, pero por mi casa, nada más tengo cerca la de San Pedro, pero no sé si están un poquito lejos, y una de Tatepozo que ya la localicé, pero incluso la vi en Google Docs, así como para ver qué ¿Pero tal. dónde vives? Pues yo vivo hasta la carretera libre. No, que por el rumbo no la hay. de Tonalá. Ya para concluir, porque ya nos quedamos mucho. Samuel, Y por lo más independiente. Prende. No sé, ¿sí nos escribiste o no nos sabemos? Tenía acá. Ay, güey, sí, pero. Que nos Porque ¿sabes dónde vi? ¿Hasta dónde vi? Allá Bueno, muchachos, hay que concluir. una ok. colonia. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Hasta Vamos pronto. a donde concluir el libro, el primer libro Colonias. de este libro. ¿Sale? Todo el primer libro. Todo el primer libro. Hasta el Y ya saben que el 6 de mayo pues tenemos una invitada especial. ¿El 6 de mayo? Mañana. ¿Cuándo viene la...? Hasta luego. Hasta luego. Sara Velasco. Adiós. Sara Velasco.